Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Es la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Esto es personal, hermano. Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Una fe sin obstáculos. Creo que todos hemos leído la historia de un hombre. Aparte de su fe, este hombre mostró su perseverancia y creyó en Jesucristo. No le importaron los obstáculos que habían a su alrededor, pero la fe fue más grande de creer en el Salvador. Amén. Yo quiero que abran la Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Le damos lectura y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Podemos ver, hermano, como le digo, una fe en este hombre. Dice la palabra de Dios que Jesús iba camino a Jerusalén, porque se le acercaban los días en que él tendría que ser crucificado. Pero él entró primero a la ciudad de Jericó. Luego dice la palabra de Dios que cuando él salió, Bartimeo estaba sentado pidiendo limosna. Pero escuchando Bartimeo, dice que él preguntó, y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas 18, cuando él preguntó qué está pasando, dice que uno le dijo: Jesús el Nazareno está pasando por aquí. Bartimeo no perdió el tiempo, hermanos. Bartimeo sabía que era Jesús el Mesías que estaba pasando por ahí, y era la oportunidad para que él pudiera recobrar la vista y ser salvos. Amén. Jesús, hijo de David, le dice Bartimeo. Bartimeo le da el título a Jesús como hijo de David, porque él sabía y reconocía que ese título lo merecía el Mesías que tenía que venir. Él mencionando Jesús, hijo de David, Bartimeo, según sus padres lo habían enseñado, él sabía que el Mesías iba a venir y él no dudó que él era el Mesías, Jesús. Amén, hermanos. Por eso vemos que esta historia de Bartimeo
es una historia poderosa que nos enseña hacia una fe y hacia una perseverancia, amén, y una importancia para seguir a Dios. La Biblia no relata si Bartimeo nació ciego o Bartimeo quedó a cierto tiempo ciego. Según algunos dicen que él nació ciego, otros dicen que a una cierta edad perdió la vista. Pero la Biblia, hermanos, no se basa a enseñarnos si es de nacimiento o es por una cierta edad que Bartimeo quedó ciego. La Biblia se basa a enseñarnos mucho más allá, a la fe. Dice, cuando él dice, oyó que Jesús pasaba por ahí, él clamó, Jesús, hijo de David. Él pedía misericordia. Dice la Biblia que aparte de su ceguera, él era un mendigo. Era un mendigo, hermanos, que él vivía por esas monedas que le daban las personas. Él dependía de las personas. Él dependía de su ceguera para poder sobrevivir. Hablándolo en el ámbito espiritual, a veces nosotros como cristianos vivimos, hermanos, sobre esa circunstancia, sobre esa ceguera espiritual que no nos deja ver más allá. Estamos, hermanos, sentados como un mendigo muchas veces, viviendo de lo que en nuestro alrededor está, y no pensamos que hay uno más grande y más poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nos acoplamos a la vida que llevamos muchas veces. A veces ponemos obstáculos y decimos, el Señor no me oye. Con este problema que tengo, o estas circunstancias, o estas adversidades que hay en nuestra vida, a veces, hermanos, en vez de acudir a Cristo como nuestro Salvador, en vez de acudir a Él y clamar que tenga misericordia de nosotros, a veces, hermanos, buscamos las cosas más fáciles. A veces buscamos, hermano, el camino, muchas veces del alcoholismo. A veces buscamos, hermano, el camino de otras personas que nos enseñen qué hacer, cómo movernos para poder salir de estas circunstancias. Y dejamos atrás a Cristo. A veces nos ahogamos en los problemas y teniendo a la puerta a nuestro Salvador. Ahora, Bartimeo, él reconociendo que era el Mesías, él se acordó de lo que en el libro de Isaías, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 11:1, dice, del tronco de Isaí, dice, retoñará una vara y un vástago saldrá. Bartimeo sabía que Jesucristo, de la descendencia de David como el Mesías, él era y no dudó. Bartimeo no dudó. Él sabía que él era el hijo de David según la carne. Él sabía que él era el Mesías, él sabía que él era el Salvador. Él sabía que él era que le iba a dar la vista, como dice en Isaías 35:5, que él dio la vista a los ciegos. Él dio la vista a los ciegos. Bartimeo, hermanos, nos invita a nosotros también, que tengamos esa fe genuina, esa fe inquebrantable.
Muchas veces nosotros pasó a mi persona, antes de conocer a Cristo, yo decía, cuando me hablaban del Señor, yo decía, estoy muy joven para seguir a Cristo. Quiero disfrutar todavía mi vida. ¿Y qué sabía yo si ese era mi último día de vida? ¿Qué sabía yo si ese era el último llamado que Jesús me estaba haciendo? ¿Qué sabía yo si ese era el último paso que Jesús daba por Jericó? Pero Dios en su misericordia, hermanos, Dios en su misericordia me sostuvo, me apartó y me permitió su gracia. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, hermano, como cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Pero si tú no has creído verdaderamente en Jesús, hoy es el momento. Dice la palabra de Dios que una muchedumbre, una multitud iba con Jesús. Y cuando oyeron al ciego gritar, Jesús, ten misericordia de mí, dice que lo reprendían. Cállate, cállate. Como diciendo, no interrumpas al maestro, cállate. Pero Bartimeo no le importó. Bartimeo gritó aún más fuerte, porque su fe no salía solo de su boca, su fe salía de su alma, de su corazón. Era una fe genuina, era una fe incomparable, era una fe inquebrantable, era una fe sin obstáculos. Bartimeo no le importó. Dice, él gritó más fuerte, Jesús, ten misericordia. Como le digo, a veces los obstáculos, los problemas, las cosas a nosotros nos ahogan y nos quedamos callados. Aún nuestros familiares, cuando hemos decidido seguir a Cristo, nuestros familiares nos dicen, estás loco, ya te lavaron el cerebro. Como aquella gente le decía a Bartimeo, cállate. Pero Bartimeo no le importó. Y así nuestros familiares, amigos, así las circunstancias que nos rodean, son esos obstáculos cuando el Señor nos llama. Por eso, hermanos, nosotros, si hemos decidido y hemos creído en el Mesías como nuestro Salvador, si hemos clamado de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, por eso el Señor nos escuchó. Dice las Escrituras, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Jesús mandó a llamarle. Jesús no ignora el clamor de nosotros. Él no ignora la oración de nosotros cuando nosotros lo hacemos de todo corazón. Jesús está atento. Su oído está atento. Sus ojos están abiertos, atentos. Como dice el salmista, los ojos de Jehová están sobre aquellos que claman, sobre los justos que piden de corazón. Pero muchas veces, hermano, como vuelvo a repetir, los obstáculos, los problemas nos detienen. Bartimeo, dice la Biblia, cuando Jesús lo mandó a llamar, él arrojando su capa, se levantó. Él no dudó. Él no anduvo diciendo, ayúdenme.
dice la Biblia, se levantó de un salto. Su ceguera no le importó, porque él en su espíritu veía al Salvador. Él veía al Mesías, él veía a quien le iba a dar la vida, a quien le iba a dar la vista, y al que lo iba a sacar de esa mendiguita que estaba pidiendo limosna. Dice la Biblia, Bartimeo se levantó, tiró el manto. ¿Qué cosa significa el manto, hermanos? Para Bartimeo este manto era de una suma importancia, porque ese manto de Bartimeo era que lo cubría muchas veces para el frío, que lo cubría para el polvo, el que lo señalaba que él era un mendigo que estaba en las calles pidiendo limosna. Él dependía de ese manto. Él que en su ceguera, en su necesidad, él dependía de ese manto. Imaginémonos un ciego enropado con ese manto, pidiendo limosna, como muchas veces vemos a muchos. Pero cuando dice la Biblia que él se levantó y arrojó el manto, basta. Mi vida no pertenece ya a este mundo. Mi vida no le pertenece ya a este manto. Ahora mi vida le va a pertenecer a Cristo, porque me va a dar la vida y la salvación. Así muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que despojarnos, hermanos, de las cosas que muchas veces dependemos en esta vida. Esa fe de Bartimeo agradó a Dios. Como dice la palabra, que sin fe nadie puede agradar a Dios. Lo vemos, hermanos, en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bartimeo tenía esa fe, y eso es lo que a Jesús le agradó. Eso es lo que Jesús tuvo compasión de él. Y eso es cuando también Jesús tiene compasión de nosotros. Cuando Él ve que nuestra fe y nuestra esperanza es hacia Él. Con nuestra fe podemos mover montañas. Con nuestra fe podemos mover montañas, hermanos. Bartimeo es un modelo de fe que la Biblia nos enseña. Bartimeo es un personaje en donde el evangelista Marcos y los demás evangelios lo titulan aún su nombre, Bartimeo, hijo de Timeo. Que en otras partes de la Biblia, cuando Jesús sanó a ciego, no menciona el nombre de los ciegos. Él dice, Jesús le dio la vista a un ciego. Jesús sanó, pero a Bartimeo directamente, hermano, los evangelistas le dan el título y el nombre, Bartimeo, el hijo de Timeo. Era para mí, hermanos, según los evangelistas, dándole este nombre a Bartimeo, para mí los padres de Bartimeo eran conocidos, hermanos. Vemos, hermanos, que Bartimeo invocó el nombre de Jesús. Bartimeo clamó. Él buscó en oración. Y eso nos pide el Señor, que busquemos en oración al Señor. Como dice Jeremías 29, 12, 13.
Jeremías 29, 12, 13. Lo vamos a buscar. Jeremías 29, 12, 13. Dice la palabra de Dios: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bartimeo clamando, él buscaba a Dios, él buscaba a Jesús. En su oración: ten misericordia de mí. Dice: yo los oiréis, dice el Señor. Jesús oyó, su oído estaba atento al clamor. Que cualquiera puede haber dicho en la muchedumbre, en la multitud que Jesús iba, ¿cómo podía oír la voz de Bartimeo? ¿Cómo se acuerdan cuando dice la Escritura que aquella mujer que padeció 12 años con el flujo de sangre, ella tocó el borde de su manto entre la multitud? Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Maestro, con tanta gente que tienes alrededor, dice: ¿quién te ha tocado? Si todos te aprietan. No. Jesús sabía que uno lo había tocado, porque poder había salido de él. Lo mismo en esta multitud. Cualquiera le pudo decir: maestro, pero si mira cuánta gente está a tu alrededor, todos hablan. No, Dios, su oído está atento al que clama. Y Jesús oyó el clamor de Bartimeo. Por eso, hermanos, clamemos a Dios con todo nuestro corazón. Pero la Biblia dice: Bartimeo no se quedó solo ahí. Volvemos a Marcos. Bartimeo, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús lo mandó a llamar, Jesús le preguntó. Cuando él dice: entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Jesús le respondió y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Él nos está preguntando a esta hora lo mismo, hermano. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Tienes un problema? No puedes dejar un vicio. Estamos todavía, hermano, cometiendo pecados, errores. Estamos todavía caminando en una ceguera espiritual. Estamos en una religiosidad. Estamos todavía con duda. Hoy es el día, el momento que Jesús te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Es la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Esto es personal, hermano. Jesús te está preguntando: ¿qué quieres que haga por ti? Si nosotros nos vamos al contexto del capítulo 10, más atrás, en donde dice el joven rico, Marcos 10, 17, dice: vino un joven y se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, es Dios. Jesús le preguntó: ¿tienes los 10 mandamientos? Desde mi juventud los he practicado. Pero este hombre rico buscaba la vida eterna. Él, su mirada la tenía en la vida eterna, no la tenía en Jesús.
teniendo a Jesús enfrente, que es el dador de vida, teniendo a Jesús enfrente, que es la vida eterna. Él se afanaba por saber cómo obtener la vida eterna, y así somos muchos. Queremos la vida eterna, decimos que somos salvos, pero muchas veces no hemos conocido a Jesús. ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? Y todos queremos ser salvos. Como este joven rico, él miraba, ansiaba la vida eterna, pero no ansiaba conocer al que es la vida eterna. Amén. Dice cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todos tus bienes y dale a los pobres, ven y sígueme y carga con tu cruz. Eso es lo que a nosotros, a muchos nos cuesta y nos pesa, como a este joven rico. Dice que él tristemente dio la vuelta y se fue. En cambio, Bartimeo no veía a Jesús, pero él en su alma, en su espíritu, él sabía y conocía a Jesús más que este rico que lo miraba. A veces tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad, tenemos a Jesús frente a nosotros y no lo hemos conocido, que Él es la vida eterna. También nos relata de los dos hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, que es Juan y Santiago. Dice que cuando Jesús los llamó a los 12, los apartó a los 12 y les dijo lo que el Hijo del Hombre iba a padecer en Jerusalén, que iba a ser crucificado, iban a hacer lo que con él quería. ¿Qué le dijeron los hijos de Zebedeo? Señor, una cosa concédenos, permítenos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. No habían entendido, no sabían lo que ellos pedían, teniendo al Mesías, caminando con Jesús. A veces pedimos lugares altos y decimos, Señor, yo quiero la corona de vida, Señor, yo quiero estar contigo. Como lo hicieron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Vemos la comparación, la diferencia de ellos al ciego de Bartimeo. Bartimeo, él sabía que la esperanza era esa, el momento era este. Como dice en Isaías, hoy es el día oportuno, hoy es el día de salvación. No pierdas. Si tú todavía, hermano, tienes duda, hoy es el momento que Dios te está llamando. Hoy es el momento que Jesús te está diciendo qué quieres que haga por ti. No ser como el joven rico, no ser como los dos apóstoles, que podemos decir, pero si ellos eran los apóstoles y andaban con Jesús. Ellos andaban con Jesús. Pero dice la Biblia que cuando ya Jesús murió y resucitó, ahí en donde ellos entendieron todas las cosas. Porque cuando vemos la palabra de Dios que dice que cuando Jesús murió, los discípulos volvieron a su mismo lugar, a su trabajo, a todo. O sea, como que ignoraron lo que Jesús les había dicho. Yo resucitaré al tercer día. Pero cuando Jesús resucitó y Jesús fue al cielo, dejó el Espíritu Santo, ahí reconocieron todas las palabras que Jesús les había dicho en aquel entonces, cuando caminaron con Él. Pero en este momento Bartimeo
es bien diferente, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña que tengamos una fe genuina, una fe inquebrantable, una fe sin obstáculos, que no importan los obstáculos en nuestras vidas. No importa. Él es nuestro Salvador. Él es el Dios eterno. Él es el que tiene poder para salvar. Y esa fe inquebrantable, hermano, es la que cambia nuestras vidas. Esa fe es la que nos transforma. Porque si nosotros no hemos pedido al Señor con fe y el Señor no nos ha transformado, hermanos, conforme a nuestra fe que nosotros hemos pedido, no podemos ser transformados. Porque cuando le pedimos con fe al Señor, como dice la palabra de Dios, que cuando Jesús sanó a Bartimeo, le dijo, entonces Jesús mirándole, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no se quedó ahí. Como muchas veces algunos le hemos pedido por sanación de alguna enfermedad, le hemos pedido que nos saque de un problema, le hemos pedido que nos ayude a alguna circunstancia que tenemos, pero cuando el Señor nos ha hecho el favor, el milagro, nos hemos quedado, solo le hemos dado gracias. Gracias. Pero eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que lo sigamos. Dice, Bartimeo lo siguió por el camino. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo no se quedó ahí. Bartimeo sabía que Jesús le había transformado su vida en aquella vida que él estuvo. ¿Cuántos años estuvo? No lo dice la Biblia. ¿Cuántos años nosotros pasamos en esa vida? Y el Señor nos ha dado la vida eterna. Por eso, hermano, sigamos a Jesús. Bartimeo dice, lo siguió. Camino a Jerusalén iba Jesús, en donde iba a ser crucificado. Me imagino que Bartimeo, desde ese momento que Jesús le sanó, le dio la vista, lo salvó, Bartimeo con gozo siguió al Maestro. Y digo yo, Bartimeo, él estuvo todo el tiempo hasta el día de la muerte de Jesús, de agradecimiento que lo que Jesús había hecho por él. Estamos nosotros siguiendo al Maestro, estamos nosotros siguiendo a Jesús. Hemos llegado a la cruz de Cristo, hemos visto al Señor crucificado dando su vida por nosotros, después de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que es la vida de un verdadero seguidor de Cristo, de un verdadero cristiano. Vengan circunstancias, vengan lo que venga, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Siguiendo a aquel que dio la vida por nosotros. Después de haberme hecho ese milagro, después de haberme dado la vida eterna, después de haberme dado la salvación, el perdón de mis pecados, seguir a Jesús, y ver a Jesús en la cruz dando su vida, ver a Jesús dando su vida. No quedemos ahí, hermanos, en el camino donde estábamos, en ese camino de Jericó. No nos estanquemos. Pero a veces ponemos, hermanos, para venir a la iglesia,
Mas en este rato de calor, ¿qué calor hace? ¿Qué frío hace? Está lloviendo fuerte. Hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy a la iglesia. No, está a 40 grados. ¿Qué voy a hacer con mis niños? No, está tronando, está muy fuerte la lluvia, me voy a mojar. ¿Qué voy a hacer bajo el agua? Gracias. No, hace mucho frío. ¿Qué voy a hacer a la iglesia? ¿No te acuerdas lo que Jesús hizo por ti? Jesús no dijo, no, yo no quiero que me metan los clavos. Yo no quiero recibir esa corona. Yo no quiero ser muerto, crucificado. Jesús no dijo así. Jesús con amor dio su vida para cada uno de nosotros. Jesús con amor abrió sus brazos. Jesús no le importó cuánto iba a sufrir por nosotros. Jesús, aunque sea hubiera estado ese tiempo con lluvia, con frío, pero estaba establecido que Él tenía que dar su vida por nosotros, por amor, porque no lo merecía, por amor. Y Bartimeo, hermano, nos da una buena enseñanza de seguir a Jesús, no quedarnos ahí. No nos quedemos estancados. Avancemos, hermanos, avancemos, sirvámosle a Dios. No pongamos obstáculos. Avancemos. Avancemos en el camino del reino. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Una fe genuina, incomparable, y seguir a Jesús. No pongamos obstáculos. No seamos como aquellos 10 leprosos. Jesús por igual sanó a los 10. Jesús no hizo preferencia por ninguno. Aún Jesús lo sabía quién era que se iba a regresar y le iba a adorar, lo iba a agradecer. Jesús sabía. Pero sin ser así, Jesús, porque Él es amor, Él es amor, en Él no hay amor, Él es amor, Él es la fuente del amor. Él por igual sanó a los 10 leprosos, pero uno se regresó. No seamos como aquellos 9, que después que hemos recibido un milagro, después que hemos recibido el perdón, le demos la espalda al Señor y sigamos nuestro caminar sin Jesús. Hagamos como Bartimeo, porque este es el ejemplo que la Biblia nos está dando. Sigamos al Maestro. Tiremos esa capa que nos impide. Eso cosa que nos impide seguir al Señor. Cuando Pablo fue transformado, Pablo dejó todo, dice que todo lo dejó por basura, por conocer a Cristo. Lo mismo, hermano, nosotros, dejando todo para conocer a Cristo y seguir a Cristo. Amén. Clamemos con fe y Él nos responde. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Pero Él quiere, hermanos, que le clamemos de verdad, que le clamemos de todo corazón. Amén, hermanos. Vemos cómo Dios es bueno. Vemos cómo su oído está atento. Vemos cómo sus ojos están en aquellos que verdaderamente clamamos.
No nos quedemos, hermanos, sigamos adelante. Venga lo que venga. Estamos entrando en un tiempo donde los días son malos, dice la Biblia. Y aquí es donde nuestra fe, en estos tiempos, es donde nuestra fe será aprobada, hermanos. No busquemos al Señor solo cuando estamos bien. Busquémoslo en todo momento. Sigámoslo por agradecimiento, por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén.